Buenos días, saludos alumnos. Hoy vamos a hablar de la ley de gravitación universal que estuvimos viendo la semana pasada. Hoy tuve ciertos problemas con mi celular y no me pude conectar, pero le puedo enviar este video explicativo acerca de la ley de gravitación universal. Entonces, se supone que en la ley de gravitación universal dos cuerpos se unen y no es que se unen, sino que se atraen con una fuerza que está en proporción a las masas de ellos mismos. Entonces tendríamos que la fuerza igual a gravedad por la masa 1 por la masa 2 entre el radio al cuadrado. Entonces, tenemos aquí cada una de las medidas, son muy importantes. Tenemos F que es la fuerza, se da en Newton. Tenemos la constante de gravitación universal es sí, 6.67 por 10 a la menos 11 Newton metros cuadrados, Newton cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Entonces tenemos la masa 1 y la masa 2, que es la masa de los cuerpos que están en kilogramos. R es la distancia que están entre los centros de gravedad de ambos cuerpos. Entonces aquí nos está hablando que una ecuación, podemos ver la fuerza de atracción de dos cuerpos y podemos ver que nos está hablando del Sol y la Tierra. Acuérdense que el Sol atrae a la Tierra porque acuérdense que la gravitación del Sol hace que la Tierra y los 9 planetas, porque Plutón ya está como planeta otra vez, puedan girar alrededor del Sol a través de su órbita. Entonces, dice que se puede calcular una fuerza de atracción entre dos cuerpos, pero sincero y francamente, una silla con una mesa no se atraen, a menos que estén hechos de hierro, imán, o un automóvil o una bicicleta, pues no se atraen aunque estén en el mismo camino, igual que la silla y la mesa. Dice que la fuerza de tracción de dos cuerpos de poca masa es muy pequeña, por lo cual no es observable ningún efecto acerca de ello. Eh, es cierto, porque si yo pongo un imán grande, me puede atraer una moneda pequeña, pero un imán pequeño, pues es bastante despreciable la fuerza que este tiene. Entonces, aquí tenemos la tabla de datos, que tenemos los cuerpos de cada uno de los planetas, la masa, el radio, el periodo en el cual ellos pueden ir y la distancia que está cerca del Sol. Entonces tenemos este ejemplo. Dice que se determina la fuerza gravitacional con la que se traen Sandra y Pedro, sabiendo que poseen una masa de 60 y 70 gramos respectivamente, si la distancia entre ellos es 1.5 gramos. Acuérdense que esto es hipotético, porque ninguna persona me va a traer a él solo porque tenga más masa que yo. Pero esto es hipotético, como que Sandra y Pedro fueran dos planetas. Entonces tenemos a Pedro con una masa de 70 kilogramos, Sandra con una masa de 60, tenemos la fuerza aquí y la distancia 1.5 metros. Dice que se elabora una representación esquemática en la figura 3.12. Entonces, a ver, datos. La fuerza no se conoce, la masa 2, que sería el peso de Sandra, 60 kilogramos, la masa 1, 70 kilogramos, que sería el peso de, ¿cómo se metió, hombre? Eh, a ver, de Pedro. Y la distancia 1.5 metros. Entonces, la ecuación la tenemos aquí, fuerza igual a la gravedad por la masa 1, la masa entre el radio y el cuadrado. Sustituyendo valores, tendríamos que 6.67 por 10 a la menos 11 metros cuadrados. Acuérdense que esta es la constante de gravitación universal por la multiplicación de los dos cuerpos, 70 kilogramos por 60 kilogramos, entre 1.5 metros cuadrados. Y entonces dice que la fuerza de atracción sería 1,25 por 10 a la menos 7 newton. Acuérdense que la fuerza siempre es en newton. Tenemos dos. Dice que calcular la masa de una silla si la fuerza de gravitación que se trae con una mesa es de 20 kilogramos
de 20 kilogramos es 4 por 10 a la menos 11 newton. Y la distancia que se encuentra es de 4 metros. Entonces la fuerza de gravedad, de atracción, de lo que sea, es 40 por 10 a la menos 11 metros, masa 2, 20, masa 1, no la conozco, distancia 4 metros. Entonces, a ver, tenemos los datos, distancia 4 metros, la constante de gravitación universal, aquí ya me la están dando, que es 6.67 por 10 a la menos 11 newton metros para kilogramo cuadrado, la masa 2 y la fuerza que es 40 por 10 a la menos 11 newtons. Entonces, tenemos la ecuación. Miren, para despejar es fácil. Si a este lado está multiplicando, al otro lado de la igualdad hace lo contrario. Si multiplica, divide. Si en este lado de la igualdad está sumando, al otro lado pasa a restar. Entonces, este radio, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Como hay dos, como G está multiplicando, pasa a dividir. Y como la masa 2 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Por qué? Porque yo estoy despejando a la masa 1. Entonces la masa 1 sería fuerza por el radio cuadrado entre la gravedad por la masa cuadrada. Y aquí tenemos la solución del mismo. Movimiento de los satélites. Dice que hay que reflexionar que un satélite, acuérdense que tenemos un satélite natural que es la luna. Hay que a través de ella podemos ver las mareas, la marea alta y la marea baja, porque la luna, acuérdense que gira alrededor de la Tierra y ejerce una fuerza de atracción sobre las mareas. Y tenemos muchos satélites que son del tipo artificiales, que acuérdense que para telecomunicaciones, hay satélites para clima, hay satélites que para noticias, etcétera, entre tantas que tenemos. Entonces, sé que los satélites están, estos son los satélites artificiales. Dice que tiene una fuente de poder, un control de acción, una antena para recibir información, para enviar y recibir sería, es que aquí está mal, para recibir y enviar la información y un sistema de recolección de la información. Eh, Acuérdense que las fuerzas militares tienen sus propios satélites. Entonces, aquí para poder poner un satélite en órbita no es fácil porque se tiene que ver la fuerza de gravedad, la altura, el radio de la Tierra y el radio al que él va a estar girando. Entonces tendríamos la determinación de la velocidad de un satélite, que tenemos que el radio sería igual al radio más la altura. Acuérdense que tenemos dos radios diferentes. Tenemos la fuerza, que es la gravedad, por la masa 1, masa pequeña por la masa grande por el radio cuadrado. Fuerza también tenemos que la masa por la velocidad cuadrada entre el radio. Y aquí tenemos la velocidad para esto. Acuérdense que el volumen, pero esto es velocidad, sí, porque sería 2pi por r entre t. Tenemos los satélites estacionarios, que son sus características que poseen el mismo periodo de rotación de la Tierra, un eje. Tenemos un ejemplo para leerlo muy bien. Se considera colocar un satélite de 950 gramos en órbita circular a una altura de 100 kilómetros con la superficie de cuál es la rapidez y el periodo deben tener el satélite. Tenemos el radio de la Tierra, que es 6.380 kilómetros, no va a cambiar. La masa de la Tierra, 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. Entonces se lee el ejercicio detenidamente para analizarlo y para ver qué es lo que nos están pidiendo. Aquí está la solución, la masa, la altura, la constante de gravitación universal, el radio de la Tierra, la masa de la Tierra y me quiere, estamos viendo la velocidad, que es un v y t para periodo. Determinamos que el radio es el radio más la altura, lo sustituimos y podemos ver que es 5.315 segundos, sería el periodo.
La velocidad sería metros sobre segundo. Dice que la rapidez que deberá tener el satélite sería 7.779 metros por segundo y el periodo es 5.315 segundos. Tener el ejemplo 2, dice que el planeta Saturno y Urano, cuyas masas son diferentes, orbitan alrededor de una estrella llamada Sol, y etcétera. Aquí tenemos el radio del Sol con respecto a Urano y el radio del Sol con respecto a Saturno y aquí tenemos la respuesta. Dice que el planeta Saturno dilata 29,52 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol. El ejemplo de dos moléculas de agua 3 por 10 a la menos 26 kilogramos están separados por 2,4 por 10 a la menos 9 metros. ¿Cuál es el valor de la fuerza gravitatoria entre ellas? Aquí sí hay fuerza gravitatoria porque estamos hablando de moléculas, son chiquititas. Y entonces aquí estamos viendo la solución, dos moléculas de agua, la fuerza de gravedad y la distancia. Y tenemos masa 1, masa 2, distancia y la constante de gravedad y la fuerza. Entonces ponemos la ecuación y aquí tenemos la solución para encontrar a calculadora. Entonces aquí un sabías que pueden leerlo porque se lo envié. Hasta ahí. Ya les dejé la tarea para que lo revisen.